Perfecto. Bueno. Antes de empezar el tema formalmente, yo ahí en la plataforma les subí un link para que vean los videos de las clases. Yo a medida que vamos a tener las clases, yo las voy a ir subiendo a YouTube y ahí, si ustedes se fijan, en ese canal tienen un montón de videos de clases anteriores o de algunos temas que se tocan un poquito más, o sea, un video videos de, por ejemplo, de configuración de MikroTik, de temas que capaz que nombramos en la clase, pero les puede llegar a servir. Para darles un ejemplo, cómo mandar por mail el backup de configuración automáticamente. Hay un video para eso, para failover con rutas recursivas también. Hay un video que nosotros lo vamos a nombrar en la clase, pero tal vez no lo vamos a ver en detalle. Entonces, si quieren saber más de eso, los pueden ver. Hay varios videos de esos. Si quieren después investigar ahí en el canal de YouTube. Es el canal que yo uso para subir las clases y subir contenido adicional. Como dice, Perdón que te corte. Cuando hablas de failover es el backup, ¿no es cierto? el failover exactamente es cuando, por ejemplo, puede darse caso que nosotros tengamos dos o más salidas a Internet y salgamos solamente por una principal. En caso que se caiga esa principal, haga una conmutación automática a unas salidas a Internet secundaria, por ejemplo. Una redundancia de enlace sería. Exactamente. Eso ya Bien. lo vamos a ver. El tema es que el failover con rutas recursivas, eso exactamente no lo vamos a ver. Lo vamos a ver el failover, pero no con rutas recursivas. Bien. En este momento no es necesario que lo entiendan, ya lo vamos a ver. Cuando veamos el tema, van a ver a qué nos dedicamos, a qué nos referimos cuando hablamos de rutas recursivas y demás. Bien. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Compartir pantalla. Listo. Están viendo lo que dice capítulo 2 de HCP, ¿verdad? Sí, sí, se está viendo. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que es DHCP y ya vamos a meternos directamente en la configuración. DHCP es un protocolo para asignar IPs automáticamente. Trabaja con la arquitectura cliente-servidor, trabaja con los puertos UDP 67 y 68 y trabaja a nivel de capa 2. Es importante que sepan esto, que trabaja a nivel de capa 2. Además de las direcciones IP, DHCP puede enviar otros parámetros, como puede ser IP de servidor DNS, servidor NTP, puertas de enlace, etc. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver cuando nosotros vemos DHCP Client o DHCP Server, qué otros parámetros podemos enviar aparte de un IP a un determinado host. ¿Cómo trabaja? Cuando un cliente se conecta a una red, envía una solicitud de DHCP, el servidor, o sea, DHCP, envía una oferta de IP y parámetros opcionales, y el cliente acepta la oferta y comienza a utilizar estos datos por un determinado tiempo. Ese determinado tiempo se denomina lease time, y es importante ese tiempo, como vamos a ver un poquito más adelante. Ese lease time es el tiempo que va a asignarle el servidor de HCP una determinada dirección IP a un host, ¿sí? Vencido ese tiempo, va a renovar esa concesión o la va a dar de baja según el host responda o no, ¿sí? Bueno, acá básicamente cómo se llaman los paquetes de HCP, eso está bien explicado en la plataforma en caso que quieran ahondar un poquito más en el tema. Y ahora vamos a entrar directamente a la configuración de HCP. Entonces vamos a ir para eso al GNS3. Yo acá puse un esquema de laboratorio tentativo, o sea, mire, no, antes voy a configurar, no lo quise configurar para que lo vean ustedes. Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora a este router, le voy a agregar 5 interfaces de red, ¿sí? 5 interfaces de red. La interfaz Eder 1, nosotros la vamos a conectar con la salida de Internet, y la interfaz de Eder 2 a Eder 4 la vamos a conectar, la vamos a configurar con las Virtual PC, ¿sí? Acá vamos a hacer nosotros todas nuestras pruebas. Bueno, voy a inicializar acá todos los dispositivos del laboratorio y voy a entrar al router.
abro Winbox, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos con Winbox, voy acá a la parte de Neighbors y le pongo refrescar hasta que aparezca el router. Estoy esperando que me asigne un IP, precisamente acá el router actúa como un DHCP cliente. Fíjense que en este momento dice IP address 000, yo si refresco, ya seguramente va a tener un IP. ¿Por qué? Porque el servidor de HCP de mi VMware, de mi máquina virtual, que está simulando mi router a internet, mi router, que es mi salida a internet, le asigna un IP al MikroTik. Si pongo refresh, fíjense cómo ya ahí sí hay un IP, que es la 192.168.63.189. Entonces, lo selecciono a ese dispositivo y directamente pongo conectar. Entramos acá al router, ¿sí? Dijimos DHCP cliente. Fíjense, nosotros acá en el menú de IP tenemos tres opciones de configuración de DHCP. Tenemos DHCP cliente, DHCP relay y DHCP server. Lo que vamos a concentrarnos ahora es en DHCP client, ¿sí? Denme 2 segundos porque no sé si me llegan peticiones de conexión y no sé si se conectaron todos. Un segundito, por favor. Participantes. Sí, están todos conectados. Perfecto. Bueno. Volvemos. Decía, el DHCP cliente. Fíjense que nosotros ya tenemos un DHCP cliente configurado, como ya les expliqué en la clase pasada, en la configuración por defecto del Cloud Hosting Router, del CHR, ya viene con un DHCP cliente configurado en la interfaz Eder1. Vamos a abrirla y para ver cuáles son las distintas opciones de configuración que nosotros tenemos. Entonces, si yo hago doble clic acá, se me abre una ventana y fíjense, nosotros lo primero que tenemos que configurar cuando configuramos un DHCP cliente es la interfaz en el cual va a ser la petición, sobre la cual, mejor dicho, va a ser la petición de la dirección IP, que en este caso, como les dije, es la Eder1. Y fíjense que tenemos tres opciones. Tenemos una que dice Use Peers DNS, que tiene que ver precisamente para pedirle al servidor de HCP, el cual nos está entregando el IP, no solo la IP, sino también que nos dé los DNS que tiene configurado, ¿sí? Use Peer NTP, que tiene que ver también con que nos dé usar los datos del servidor horario del servidor de HCP al cual nos estamos conectando. Y fíjense esta que es muy importante, que dice Add Default Route, y dice Yes, ¿sí? Dice Yes. Esa Default Route se refiere a que en la tabla de ruteo va a agregar una ruta por defecto, que es para nuestra salida de internet, al servidor, o sea, al servidor de HCP, el cual nos está entregando IP, ¿sí? Hoy no nos va a quedar tan claro esto, pero sí nos lo vamos a ver en la clase que viene cuando veamos routing, ¿sí? Pero yo sí les voy a mostrar cómo es que agrega la ruta por defecto. Fíjense, si yo voy acá a la pestaña de status, dice la IP que me entregó con la máscara, ¿cuál es la gateway? ¿Sí? ¿Cuál es la gateway? Que va a ser también mi default route. No mi default route, mejor dicho, va a ser la IP de mi ruta por defecto, ¿sí? Mi salida a internet. El DHCP server, fíjense, la IP del DHCP server, y el lease time, que el tiempo por el cual me concedió la IP del servidor, que en este caso, fíjense que son 30 minutos, ya van 26, 34, o sea, lo que queda es el 26 minutos 34 segundos, ¿sí? Y también me pasó los datos del servidor DNS, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no solo me pasó un IP, sino varios datos más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo acá, fíjense, destildo lo que dice Use Peers DNS? Use Peer DNS. Le voy a aplicar. Bueno, en realidad ya me los dio, tendría que hacer la renovación. A ver si... A ver. Tendría que ir a IP DNS
no me tendría que mostrar los DNS. Acá está. Bueno, fíjense, en realidad tendría que haber, voy a hacerlo al revés. Voy a mostrarles las dos ventanas. Fíjense que yo acá en DNS Servers, ¿sí? Dame 2 segundos porque como le puse de baja la... Me lo tiro. Espera, no, disculpen, 2 segundos. Porque no tendría que haber puesto deshabilitar la IP porque me tiró la IP. Ahí volvemos a entrar. Fede, ¿qué quiere decir esa opción del list time? No me quedó claro eso. Ahí vamos. Bien. Bueno, fíjense, yo deshabilité, acá sin querer me da pie para mostrarles lo siguiente. Yo deshabilité, en donde decía DHCP Client, lo deshabilité, ¿sí? ¿Vieron? Después cuando lo volví a habilitar ya no sirve porque ya estaba deshabilitado. Fíjense, como yo lo deshabilité, está en 00 la IP, no me entrega IP. El del DHCP Client está deshabilitado. Yo lo deshabilité. Ahí les voy a mostrar cómo lo deshabilité porque no se los aclaré eso. Bueno, acá, ¿cómo podría hacer yo para entrar si yo no tengo IP? La IP es 000. ¿Sí? Por Mac. Por Mac. Entonces, ahí yo entro a lo que se denomina, que vimos en la clase pasada, Mac Winbox. Entonces ya no voy a entrar por la IP, sino entro por Mac. Sí o sí, por Mac yo tengo que estar en el lugar, o sea, tengo que estar físicamente en el lugar donde está el router, si no, no puedo entrar por Mac. Mac trabaja en capa 2, ¿sí? Entonces, fíjense, yo ahí pongo Connect, y fíjense, si yo abro el DHCP Client, va a estar deshabilitado, fíjense, está deshabilitado. Con estos dos botones, yo habilito o deshabilito una configuración, una regla de configuración de una sección determinada del router. Entonces, fíjense, yo la había deshabilitado, después cuando la habilité no tuvo sentido porque yo ya perdí conexión. Entonces yo la voy a habilitar de nuevo. Fíjense que ahí me dio me dio acá me dio IP, me dio la gateway y demás. Y fíjense, ahora yo voy a ir acá a IP DNS, ahí lo vamos a ver bien, IP DNS, pero no me dio, fíjense, yo no tengo servidor DNS. O sea, si yo quisiese navegar por internet con el router, lo voy a hacer más grande para que vean todas las ventanas. Fíjense, yo voy a hacer un ping a facebook.com. No puede resolver el dominio, ¿sí? Porque no tiene servidor DNS. ¿Sí? Ahora, si yo voy acá y le pongo use peer DNS, fíjense cómo se va a agregar acá el servidor DNS. Fíjense, se agregó como un servidor dinámico. ¿Por qué? Porque me lo asignó dinámicamente el servidor de DHCP. Yo pondría agregar servidores estáticos. Y fíjense que si ahora yo pingueo a facebook.com, sí me responde. Porque ahí sí resuelve el dominio. ¿Sí? ¿Les quedó claro ahí a qué se refiere con el use peer DNS? Es si va a agregar, si el router va a tomar la configuración DNS que le asigna el servidor de DHCP al cual se está conectando. De nuevo, hago la aclaración. Fíjense que acá yo tengo un DNS dinámico configurado. Si yo se lo saco, lo va a perder a la configuración, entonces ya no va a saber resolver el dominio. ¿Sí? Ya no sabe resolver el dominio porque no tengo servidor DNS configurado. Todos saben o no, o sea, estoy asumiendo que todos saben lo que es un servidor DNS, ¿verdad? Sí, ¿Y para qué sirve? Sí, sí. Perfecto. Sí. Bueno, el caso del servidor NTP es un caso similar, es para que tome la hora, el router tome la hora del servidor de TCP al cual se está conectando. Y ahora fíjense que lo que yo le decía, add default route, y dice yes. Entonces, si yo voy acá, a donde dice IP routis, fíjense que yo tengo dos rutas configuradas. No me interesa que en este momento las entiendan, las van a entender en la clase que viene, pero sí quiero que vean que yo tengo una default route que dice, bueno, como saben, el formato de default route es siempre 000/0, o sea, todo lo que, las rutas siempre se resuelven de la más específica a la más general. Una default route es la más general, que es 000/0. Y dice, la gateway de esa default route es la 192.168.63.2,
que si vamos acá a la parte de, lo vamos a poner que se vean juntos, vamos acá a la parte de status, fíjense que es la gateway del servidor de DHCP que me dio, es la gateway que me dio el servidor de DHCP. Ahora, si yo acá le pongo add default route y le pongo no, fíjense cómo en la tabla de ruteo ya pierdo esa default route. Entonces yo ya no sé, o sea, solamente me voy a poder conectar con la ruta esta, que es con la red esta, que es la 192.168.63.0. No tengo forma de llegar a otra red que no sea esa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, por más que yo tenga el DNS configurado, fíjense que yo lo tengo, así, tomé un servidor, si yo acá quiero hacer un ping a Facebook, me dice no route to host. ¿Por qué? Porque no sabe. A la única red que sabe llegar a este router es a la red 192.168.63.0, ¿sí? Porque es la única entrada que tiene en su tabla de ruteo. Al no tener una default route, no sabe dónde enviar paquetes que no sean de esa red. O sea, solamente haría comunicación de layer 2, de capa 2. En el momento que yo le pongo yes, que agregue la default route, yo en ese momento ya puedo empezar a mandar paquetes a rutas diferentes a lo que es a esa red, ¿sí? En este caso cualquiera, porque dice, bueno, yo quiero mandar un paquete a facebook.com. Facebook.com tiene una IP dentro de esta red, no, entonces mándalo a esa default route que se encargue el próximo route, ¿sí? Es como funciona básicamente el ruteo en internet, ¿sí? Bien. Bueno, si no entendieron bien lo de ruteo, no se hagan tanto problema, lo vamos a ver bien en detalle la clase que viene. Pero sí lo que quería que sepan es que ustedes, cuando tienen un DHCP client configurado, tienen la posibilidad de agregar o no una ruta por defecto para la salida de internet. No necesariamente la van a usar siempre esa configuración. Puede ser que ustedes digan, no, yo asigno IP, yo tomo un IP, pero mi ruta es una ruta estática que yo configuro, es otra. Y que puede darse el caso cuando nosotros veamos, por ejemplo, load balancing o incluso failover, nosotros vamos a configurar rutas por defecto estáticas. Bueno, y fíjense que hay una pestaña más, que es Advanced, que dice DHCP Options. Estas en realidad no las vamos a ver, esas DHCP Options las usan cuando si ustedes quieren usar un script, por ejemplo se usa en failover con rutas recursivas, sí van a usar esto, pero me interesa esta que dice Default Route Distance, ¿sí? Y dice 1 por defecto. Eso hace referencia a la distancia administrativa que le va a asignar a la default route que ustedes que les está dando el servidor de DHCP. Siempre y cuando, obviamente, ustedes tengan configurado la default route en yes. ¿Y a qué se refiere con esa distancia administrativa? Fíjense que dice distancia 1. Fíjense que si yo acá le pongo 2, acá cambió la distancia a 2. La distancia administrativa tiene que ver, cuanto más baja es, más prioridad le da a la ruta a una misma. A ver, vamos a hacerlo, lo voy a decir de otra manera. Hagamos en cuenta que tenemos dos rutas para llegar a un mismo destino, ¿sí? Puede darse el caso que nosotros tengamos dos rutas. Por ejemplo, que tengamos dos default routes, ¿sí? Podemos configurar dos default routes. Bueno, en ese caso, cuando nosotros tenemos dos default routes configuradas, ¿sí? ¿Qué es lo que creen ustedes? ¿Qué parámetro utiliza para determinar si va a usar una u otra? Claro, la distancia que hablaste recién. Exactamente, la distancia administrativa. Cuanto menor sea esa, más prioridad va a tener la ruta. Siempre asumiendo que estamos hablando de rutas para un mismo destino, ¿sí? Yo, por ejemplo, fíjense, yo puedo configurar una ruta por defecto, que yo le voy a decir la gateway, es la 192.168.63.3, por ejemplo, y le digo, y la distancia administrativa va a ser 10, por ejemplo. Fíjense que yo ahora tengo dos rutas a un mismo destino, ¿sí? Que en este caso es la default route, y pone en negro la que está activa, ¿sí? ¿Y por qué determina que esta es la que está activa?
más allá de que la otra no existe, está inventada, no tengo una ruta real ahí, pero la distancia administrativa es 2. Y pone en azul, quiere decir que está inactiva la que tiene 10. Ahora, en el momento que yo le cambio esa distancia administrativa y le pongo distancia 1, fíjense cómo cambió, y ahora la activa es la que tiene distancia 1 y la que está como backup, como para el failover, es la que tiene distancia 2. ¿Sí? Siempre, repito, asumiendo que es la ruta, son dos rutas a un mismo destino. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Si yo esto ya no lo hago como una default route, sino que digo, yo quiero llegar a la red 192.168.100/24, ahora tengo las 3 rutas activas. ¿Por qué? Porque no son rutas a un mismo destino. El destino para llegar, en este caso es la red 192.168.63.0, en este caso es la 100.0, y en este caso es el resto, la default route. ¿Sí? Entonces, como no son redes al mismo destino, ahora están las 3 activas. Y en este caso, el parámetro de distancia administrativa no tiene ningún sentido. ¿Sí? Repito, si no entendieron tanto esto, no se hagan tantos problemas, lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero sí quería que les quede claro a qué se refiere el parámetro de distancia, que hace referencia precisamente a la distancia administrativa. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá está claro? Sí, lo único que yo te había preguntado de qué significa el list time. Ya vamos a eso, ya vamos, Bien. porque ahora lo vamos a ver bien cuando veamos DHCP. Bien. Pero les quedó claro el tema del DHCP cliente. Elegimos la interfaz, elegimos los otros parámetros que nosotros queremos que el DHCP server nos entregue, y después tenemos el parámetro de distancia administrativa de la ruta por defecto. ¿Sí? Bien. No es mucho tampoco la configuración. Después tenemos la opción de DHCP Relay, no la vamos a ver, en realidad se las comento. En realidad, el DHCP Relay es cuando nuestros clientes se van a conectar a nosotros, pero no, a nosotros digo al router, a nuestro router, pero nuestro router no está actuando como servidor de DHCP, sino que tiene conexión a otro servidor de DHCP. Entonces, nuestro router es el vínculo entre los clientes de DHCP y otro servidor de DHCP. En este caso, se configura lo que se llama el DHCP Relay. Básicamente, hablando en criollo, lo que hace es el host pide una IP a nuestro router se le va a entregar, pero por medio de otro servidor de DHCP, que es el que tiene toda la configuración. ¿Sí? Eso es DHCP Relay. Es una mezcla entre lo que sería DHCP cliente y DHCP server. Lo que vamos a ver ahora es DHCP server. Antes vamos a ver un poquito del marco teórico, como vimos recién. El DHCP server, para configurar, en realidad trabaja con una especie de wizard, donde nosotros elegimos primero la interfaz, el espacio donde vamos a trabajar, elegimos la gateway, elegimos el pool de direcciones, ya vamos a ver todo eso, quédense tranquilos, los servidores DNS y el list time, que ahí lo vamos a ver bien, que me preguntás, creo que vos, Rubén, me preguntás eso. Yo, Diego. Diego, perfecto. Perdón. Bueno, los servidores de DHCP configurados, porque nosotros podemos tener más de un servidor de DHCP configurado, lo vemos en donde dice DHCP, donde dice en la pestaña de DHCP, y acá nosotros tenemos todos los servidores de DHCP configurados, ya vamos a configurar 3 ahora. Las redes que nosotros tenemos configuradas en los servidores de DHCP, lo vemos en la pestaña de Networks, y fíjense que hay una pestaña que dice Leases, ¿sí? Y bueno, y después el pool de direcciones. El pool es precisamente el rango, el intervalo de direcciones IP que el servidor de DHCP va a entregar. Por ejemplo, hagamos de cuenta que nuestro router tiene la IP 192.168.1.1, entonces decimos, bueno, va a entregar direcciones IP a los clientes de DHCP desde la 192.168.1.10 a la 1.20, por ejemplo. En ese caso va a entregar solamente 11 direcciones. Si las entrega a las 11 y viene un 12avo host y se quiere conectar, no va a tener el servidor, el router no va a tener direcciones IP disponibles para entregar, en tanto y en cuanto no se cumpla el least time, que es el tiempo de concesión. Ahí lo vamos a ver bien.
Bueno, y acá hay algunas cosas a tener en cuenta que para configurar un DHCP server, que es que estas cosas tienen que tener en cuenta. En caso de interfaz brilladas, el DHCP server se debe configurar sobre el bridge. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos bridge. Solo se permite un DHCP server por segmento o dominio de broadcast, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Para una determinada rango, para un determinado espacio de direccionamiento, solo podemos configurar un DHCP server. Y es importantísimo esto, que antes de ejecutar el DHCP setup, esa interfaz sobre la cual nosotros vamos a configurar debe tener un IP configurado, ¿sí? Debe tener un IP configurado. Entonces, estas tres cosas es, y esta es pregunta de examen, cuando nosotros tenemos una interfaz bridge configurada, sobre qué interfaz configuramos el DHCP, si se permite más de un servidor de DHCP en una determinada interfaz, y esta es importante, en realidad van a ver que no lo pueden configurar si es que no tienen IP configurada, pero para poder configurar un DHCP setup sobre una interfaz, esta debe tener un IP configurada sí o sí. Bueno, vamos a lo que sería la configuración en sí. Fíjense, vamos a IP DHCP server, y se nos abre una ventana en donde nosotros tenemos las pestañas que vimos recién. Acá hay un botón que dice DHCP setup. Si nosotros lo presionamos, directamente abrimos ese wizard que vimos recién para la configuración. Según mi esquema, fíjense, según mi esquema, nosotros tenemos en la interfaz 2, Eder 2, Eder 3 y Eder 4 conectadas virtual PCs, ¿sí? Lo que vamos a hacer es configurar un DHCP server en cada interfaz, en la Eder 2, en la Eder 3 y en la Eder 4. Entonces, fíjense, vamos acá. Esto lo hago yo, después lo vamos a hacer juntos. Interfaz Eder 2, ¿sí? Fíjense, primero selecciono la interfaz. Dice DHCP Address Space 0000. ¿Por qué está en 000? Les pregunto. Porque es para todos. O sea, no tiene nada, no tiene ninguna IP asignada. No tiene un IP asignada. ¿Y qué dijimos de configurar un DHCP server antes de configurar un DHCP server? Tiene que tener Tiene que tener direccionamiento. un IP Que asignado. la interfaz tiene que tener un IP configurada. Entonces, yo tengo que ir a IP, tengo que ir a addresses. Entonces ya empezamos a agregar conceptos. ¿Dónde configuramos la dirección IP de las interfaces? Vamos IP, addresses. Fíjense, se nos abre una ventana y lo que vamos a hacer ahora es asignar las direcciones IP a las distintas interfaces. Antes, si ustedes se fijan, nosotros ya tenemos una entrada en la interfaz Eder 1. ¿Por qué ya tenemos una entrada en la interfaz Eder 1? Porque la tomo por DHCP. La tomó por DHCP cliente configurado en la interfaz Eder 1 y fíjense que tomó la IP 192.168.63.189/24. ¿Sí? Es importante que ustedes ya empiecen a familiarizarse que una dirección IP tiene que venir acompañada por el barra y la cantidad de bits que determinan la máscara de subred. Esto es muy importante en MikroTik, siempre lo van a tener que especificar. ¿Sí? Siempre lo van a tener que especificar, así que ya empiecen a familiarizarse. Una dirección IP, si ustedes no determinan la máscara de subred, está incompleto. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es configurar las direcciones IP para las interfaces Eder 2, Eder 3 y Eder 4 para poder configurar los DHCP server. Entonces, nosotros todas las configuraciones en MikroTik a través de Winbox la vamos a hacer con estos botones, ¿sí? Que yo recién les conté un poco. Antes voy a seleccionar para que vean, fíjense. El más es para agregar una entrada a determinada parte de la configuración, que en este caso son las direcciones IP. El menos es para eliminar. Y este es para activar o desactivar. ¿Sí? Yo puedo desactivar una regla determinada. Cuando veamos firewall o más adelante ya vamos a ver cómo desactivamos una regla que no la borramos. A veces solamente la queremos desactivar. Pero no necesariamente borrarla porque podemos llegar a quererla utilizar más adelante. Bueno, fíjense, yo aprieto más y se me abre una ventana y que me dice New Address. Entonces,
Lo que vamos a hacer una cosa, vamos a configurar la red 192.168.20/24 en la interfaz EDR2, 3.0/24 en la interfaz EDR3 y 4.0/24 en la interfaz EDR4 respectivamente. Entonces, vamos, 192.168, 2 dijimos, bueno, acá. ¿Qué pongo acá? Es la dirección IP de una interfaz. ¿Qué pongo? ¿Pongo 0/24? ¿O qué pongo? 1. Puede ser 1.24. Sí, sí. Puede ser 1 hasta 254, pero no 0. ¿Por qué 0? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es la dirección de red. Es la Es dirección la de reserva de red. red. Es la dirección de red. Pregunto y contéstenme en forma sincera. ¿Todos entienden qué es la dirección de red? ¿Qué es la dirección de broadcast? Cuando hablamos de una dirección IP. Sí. Sí. Perfecto. Eso, por favor, véanlo, están en la plataforma. Si tienen dudas, esto lo tienen que manejar bien, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces pasan los exámenes, cuando hacen los trabajos prácticos, que me dicen, no puedo seguir avanzando porque no tengo conectividad. ¿Y qué pasa? Cuando voy a ver la configuración de lo que hicieron, me dicen, veo esta configuración. Pusieron en la interfaz, disculpen, en la interfaz pusieron la IP 192.168.20/24. Entonces está mal, porque eso no es un IP de un host, es la IP de la red, ¿sí? Entonces no van a tener conectividad ahí en ese caso. Entonces, ¿a qué me refiero con conectividad? En los exámenes, cuando ustedes vayan viendo, se va avanzando y dice, bueno, ahora tienen que tener conectividad entre el router y todas las virtual PC, por ejemplo. Si no tienen conectividad, no avanza. Y muchas veces me llegan y le dicen, no tengo conectividad, no puedo avanzar. Y bueno, fíjate, le digo, porque no configuraste bien la dirección IP de la interfaz, ¿sí? Acá podemos poner la 1, 2, X, hasta 254, ¿sí? Pero tiene que ser una dirección IP de un host y no la dirección ni de broadcast ni de red, ¿sí? En este caso vamos a usar la 1, que es lo más práctico, lo más común que se suele hacer. Entonces decimos 192.168.2.1, fíjense que yo acá ya marco cuál es la máscara subred y tengo que hacerlo. Si yo sé, acá en este caso le pongo /24. Si fuese una red clase B, le pongo /16. Si fuese una red clase A, le pongo /8. ¿Sí? Y bueno, y acá en la parte de network puedo configurarlo o se configura solo, pero tengo que elegir la interfaz sobre la cual yo voy a configurar esa IP. ¿Qué interfaz? Les pregunto a ustedes qué interfaz pongo ahí. La 2. La 2. Eder 2. Dijimos, por fines prácticos, vamos a poner la red 2 a la interfaz 2 y así sucesivamente. Entonces yo le doy a aplicar, fíjense la parte de red se configura solo, y fíjense que ahora ya tenemos nosotros en la interfaz Eder 2 configurado un IP. Vamos a hacer lo mismo con la interfaz de Eder 3 y Eder 4. ¿Te hago una consulta? Porque Sí, justo escucho. ahí cuando le diste aplicar, que estábamos hablando de lo que es la red, si hubieras puesto, por ejemplo, ahí 3.0, como dijiste antes, y le das a aplicar el network, ¿te lo da igual o te da un error? No, te lo da igual. Ah, mira, Te da igual. Pero vos pusiste en una interfaz una dirección de red. claro, y ahí está bien, ahí entiendo que va, no lo entiende, está bien. Bueno, y vamos a poner la 192.168.4.1/24 en la interfaz Eder 4. ¿Eh? ¿Hasta acá está claro? Sí. 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 Bueno, perfecto. Les pido por favor si alguien tiene que escribir, porque no estoy viendo yo, tengo dos pantallas y no estoy viendo el panel del Zoom por si alguien levanta la mano y demás. Que me pare por audio directamente, tengo una duda, así como están haciendo, tengo duda porque no sé si levantan la mano y no veo la duda que quieran hacer. Entonces prefiero directamente, me dicen sí, Fede, consulta y demás. Así como están haciendo, pero digo, porque no sé si alguien levantó la mano en algún tema en particular que vimos hasta ahora. Bueno, Una consultita, discúlpame, sobre las direcciones de broadcast. sí. ¿Una explicación rápida o me interiorizo más en los videos?
La dirección de broadcast se refiere a, son direcciones de difusión, puede ser una dirección MAC o una dirección IP, que es cuando se refiere, básicamente cuando se usa para lo que es comunicarse con todos los hosts de un determinado segmento de red. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ARP, ¿saben el concepto de ARP? El Address Resolution Protocol. Cuando alguien quiere conocer cuál es la IP de un dispositivo o cuál es la MAC de un dispositivo, un host en la red quiere conocer, lo que hace es enviar un paquete de broadcast, que en este caso por capa 2 lo hace, pero el concepto es más o menos similar, y manda a una dirección que es la FFF, la dirección MAC, que es todas F, ¿sí? Que sería similar a lo que en la dirección IP sería por ejemplo, una red clase B sería 192.168.1.255. Entonces manda a todos los hosts en determinado segmento de red una determinada consulta, ¿sí? Es para comunicarse con todos los hosts al mismo tiempo, y el host que esté en cuestión es el que va a responder, y ahí se empiezan a armar, ya sea tabla CRP o la tabla IP y demás. El broadcast tiene que ver precisamente con una comunicación a todos los dispositivos de la red al mismo tiempo, ¿sí? A eso se refiere. Ya cuando veamos VLANs, vamos a ver bien ahí lo que es broadcast y por qué usamos las VLANs. No me acuerdo en qué clase vemos VLANs, pero de todas maneras, en la plataforma está ahí explicado mejor que lo que yo lo acabo de hacer, a qué se refiere cuando hablamos de broadcast. Perfecto, sí, sí, gracias. Por favor. Bueno, una vez que nosotros tenemos configuradas todas las IPs de las interfaces, ¿sí? Ahora sí nosotros podemos configurar un DHCP server. Vamos de nuevo. Ahora fíjense que yo tengo seleccionado Eder 2, y ahora fíjense que sí tengo, ya no me dice 000/0, sino me dice la red en la cual está trabajando la interfaz Eder 2. ¿Sí? Le vamos a dar siguiente. Y fíjense, la gateway. ¿Cuál va a ser la gateway? ¿Cuál va a ser la puerta de enlace de nuestros clientes de DHCP que se van a conectar a nuestro router que está haciendo las veces de servidor de DHCP? Va a ser la IP del router, que en este caso, para la interfaz de DER2, es la 192.168.2.1. ¿Sí? Después, addresses to give out. Esto va a generar el pool de direcciones en los cuales, que va a ser el intervalo de direcciones que se van a entregar a los distintos clientes. Fíjense que acá, en este caso, el pool va desde la 2.2 hasta la 2.254. O sea, todo el rango de direcciones disponibles en esta red lo vamos a entregar como direcciones a nuestros hosts que se conecten a nuestro servidor de DHCP. ¿Sí? Yo podría decir, no quiero entregar 254 direcciones, voy a entregar, por ejemplo, desde la 100 hasta las 150, por ejemplo. ¿Sí? Y acá dice DNS Servers. Acá, fíjense que el DNS Server refiere al DNS Server que tiene configurado, acá en IP DNS, yo veo los servidores DNS, que, fíjense, es el mismo que yo tomé por medio del DHCP Client. ¿Sí? Ahora, yo podría ponerle un DNS Server diferente. ¿Qué DNS Server conocen? De Google. De Google. Claro. OpenDNS. 88. OpenDNS. OpenDNS, Cloudflare. O sea, yo puedo poner los DNS que quiera o entregarle el servidor DNS que yo tomé por mi configuración de DHCP Client en la interfaz de Google. ¿Sí? Eso ya es a elección de ustedes. Tienen ventajas y desventajas en ese caso. La ventaja cuando ustedes entregan la dirección IP del router como servidor DNS, del router mismo, es que no va
directamente lo va a resolver por la tabla, el caché que tenga. Fíjense que acá hay un caché, del caché DNS que tenga el router, ¿sí? Nos estamos adelantando un poquito porque ya vamos a ver DNS, pero yo les quiero, como la configuración va acá, les quiero contar un poquito de eso. Entonces, si esa entrada de dominio e IP está en el caché, no va a hacer la consulta a Internet. Ahora, si ustedes usan como DNS, por ejemplo, los servidores de Google, y no lo usan al router como servidor DNS, todas las peticiones, los requests DNS van a ir a Internet. Entonces van a estar usando tráfico, tal vez en forma innecesaria. ¿Sí? Tal vez en forma innecesaria. Entonces, por eso tienen que tener en cuenta qué configuran acá. Acá vamos a los fines prácticos, vamos a dejar los de Google, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y fíjense que acá dice list time, que acá vos preguntabas, Diego. List time es el tiempo que el router, que es el servidor DNS, le va a conceder un IP a un determinado host. Que si ustedes se fijan, acá en este caso son 10 minutos. ¿Sí? Vamos a configurar list times diferentes para que ustedes vean en las distintas interfaces. Y ya vamos a hablar un poquito sobre ese list time. Yo ahora voy a, por ejemplo, poner los 10 minutos que tengo por defecto. Bueno, fíjense que acá dice que el servidor de HCP se configuró satisfactoriamente. En el momento que nosotros terminamos de configurar el servidor de HCP, aparece una entrada acá donde dice el servidor de HCP se llama DHCP1, si yo lo abro, fíjense, y dice el list time son 10 minutos, y el address pool, fíjense que dice DHCP pool 0. ¿Sí? Entonces, si yo voy a IP pool, veo que hay un pool de direcciones que se llama DHCP pool 0, que es el que yo creé cuando nosotros creamos el servidor de DHCP, que va desde la 2.100 hasta la 2.150. Entonces, en caso que yo quiera cambiar, ya sea achicar o agrandar el espacio de direcciones que yo voy a entregar, voy a IP pool y lo cambio acá. Entonces, por ejemplo, yo digo, no quiero entregar de la 100 a la 150 porque yo espero que en un determinado momento de tiempo haya unos 100 hosts conectados. Entonces acá voy a poner 200. ¿Por qué? Porque si yo solo tengo 50, era de la 100 a la 50, a las 51 direcciones, cuando se conecte otro host al mismo tiempo, no va a tener IP, el servidor de TCP no va a tener IP para asignarle, entonces no va a poder navegar. ¿Sí? ¿Entienden lo que es el concepto del pool de direcciones? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahora vamos a configurar dos DHCP server más en la interfaz EDR3 y EDR4. Ahora vamos a EDR3. Vamos acá, seguimos acá, vamos a entregar todo el rango. Acá los DNS server, ya no voy a entregar directamente el 3.1, que el router va a ser el servidor DNS. Y el list time ya no lo voy a poner en 10 minutos, sino lo voy a poner en 10 horas. ¿Sí? Fíjense, se completó satisfactoriamente. Y vamos al último, que es el EDR4. Y acá, el DNS server, le voy a poner el... 63, no me acuerdo cuál era, 63, 2, 63, 2. Y acá el list time se lo vamos a dar de un día. ¿Sí? A ver, un día le vamos a dar. Bueno. Hasta acá tenemos los DHCP server configurados, ¿sí? Pero todavía no tenemos ningún cliente conectado. Fíjense. ¿Sí? Federico, discúlpame antes de que sigas. El list time, Sí. ¿de qué manera le reserva? ¿Por qué decir que le reserva por 10 minutos o una hora la IP? ¿A qué te Porque refieres cuando nosotros decís que...? determinamos el tiempo. No reserva, asigna la IP. Terminado ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Corta la conexión?
ahora vamos a, fíjense, ahora vamos. Fíjense que acá hay una pestaña que dice Lices, ¿sí? Si yo toco en esa pestaña, no tengo nada configurado. No tengo nada, mejor dicho, no tengo ninguna entrada en esa tabla. Ahora fíjense, yo voy a ir acá, voy a abrir una consola en la PC1. Quiero que estén abiertas las dos al mismo tiempo, para que ustedes la vean. Fíjense, y yo voy a poner en la PC1 el comando show IP. Fíjense que no tiene ningún IP, la IP configurada, la voy a agrandar para que lo vean. Fíjense, 0000, no tengo nada. Y yo voy a poner DHCP, ¿sí? DHCP. En realidad el comando les va a decir en la batería IP DHCP, pero si ponen DHCP lo toma solo. Fíjense cómo en la entrada, fíjense cómo en la entrada en Lices se agregó una entrada. Acá si yo pongo show IP, dice 192.168.2.200, la gateway las 2.1. Fíjense, el DNS son los DNS que nosotros configuramos en el DHCP server. El DHCP server es el 2.1, ¿sí? Y fíjense acá que en la entrada de Lices, en el router, en Lices se agregó una entrada. Vamos a analizarla esa entrada en el router. Fíjense, primero, D dice. D es de que la asignación es dinámica, ¿sí? Dinámica. Tiene sentido porque la IP la adquirió por DHCP. Fíjense, dice, la IP 2200 se la dio a esa MAC, ¿sí? A esa MAC. ¿Qué servidor de DHCP? El DHCP 1. ¿Por qué? Porque es el que está configurado en la interfaz de DER2. Si hubiese sido la PC, la virtual PC de la DER3, el servidor de DHCP que le hubiese asignado el IP no sería el 1, sería el 2. ¿Sí? No. Bueno, acá dice Active MAC, es repetido. Y fíjense, Active Hostname, esto sirve, por ejemplo, para los nombres de las PCs cuando ustedes lo configuran en Windows, por ejemplo. El nombre de la PC es el nombre que les va a mostrar en Active Hostname, ¿sí? Y fíjense que dice Expires After. Ese precisamente es el tiempo del least time. ¿Qué quiere decir? Yo te asigno, dice el router, yo a vos te asigno MAC 6800, la IP 2200 durante 10 minutos. ¿Sí? Cuando se cumplan los 10 minutos, el router le va a preguntar de nuevo, ¿te renuevo la concesión? Y si la PC sigue conectada, le va a decir sí. Y le doy 10 minutos más. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la PC, vamos a hacer de cuenta que este era un celular, un celular de un cliente, vino, se conectó, yo le di la IP 2200 y a los 5 minutos se fue. Cuando el router se cumplan los 10 minutos, le pregunte de nuevo a esa MAC, ¿te renuevo la concesión? Esa MAC no va a contestar. Entonces va a borrar esa entrada y va a liberar ese IP para entregársela a otro host. ¿Sí? Perfecto. Ese es el concepto del least time. Es el tiempo durante el cual el servidor va a conceder un IP a un determinado host. ¿Está claro eso? ¿Lo entendieron bien? Ahora quedó clarísimo, Fede, ¿no? Me faltaba el tema de la consulta de renovar o no renovar la IP. Claro, O ¿por sea, qué? te puede pasar en un equipo que vos lo dejás apagado de un día para el otro, ya perdió la IP y le asigna uno nuevo cuando arranca. Exactamente, pero tiene sentido Una PC. porque el DHCP es una asignación precisamente Dynamic Host Protocol, o sea, tiene que ver con la asignación dinámica de una dirección que tiene sentido que no sea eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rango de direcciones IP que nosotros entregamos es limitado. Si yo a un host le asigno un IP in eternum, o sea, a medida que se conecte el host me voy a quedar sin direcciones IP. Entonces sí o sí tiene que haber un tiempo en el cual yo digo, libero esa entrada para poder entregársela a otro dispositivo. ¿Sí? Vamos a hacer el caso similar con las Virtual PC 3 y Virtual PC 4, 2 y 3, perdón. Vamos a poner DHCP. Yo quiero que me genere una entrada. Fíjense, me asignó en la IP, la 3254 en la PC2 y la 4254 en la PC3.
no me interesa tanto en este momento verlo en la PC, sino acá verlo en la entrada de mi tabla de HCP. Fíjense que acá ya tengo los servidores de HCP que asignaron, ya son diferentes, porque están en otra red. Estas son las IP que asignaron. Y fíjense que el list time ya cambió, porque nosotros teníamos list time diferentes configurados en cada interfaz. En este caso es de 10 horas y en este caso es de un día. ¿Sí? Bueno, entonces, acá hay un tema a tener en cuenta. Yo les pregunto en realidad, ¿cuál creen que es el list time que ustedes deberían configurar más óptimo para su red, por ejemplo? Para Y si mí es para me parece- una red de PC, yo calculo que haga cada 10 horas. Haga la petición cada Puede 10 horas. ser cada 10 minutos. No sé, 5 minutos. Depende si van a ser equipos que van a quedar, por ejemplo, en una red de una oficina una semana, un día, o si estás, qué sé yo, confiando en un aeropuerto, una terminal de ómnibus, celulares, como dijiste, el tiempo que le das es mucho más corto. Claro, no tiene La un uso fijo, me parece. La respuesta Fede. por donde viene, por lo que dijo Javier, que primero, no hay un tiempo óptimo para decirles está bien o está mal un tiempo. No está mal decir ni 10 horas, ni está mal decir 10 minutos. 10 minutos me parece poco corto, ¿sí? El tiempo. Salvo que sea una cosa muy específica. Es muy raro que una conexión dure menos de 10 minutos. Pero bueno. Pero ¿por qué es importante poner este tiempo? Cuando nosotros vimos DHCP, vimos que había una comunicación entre el host, dijimos que es una arquitectura cliente-servidor, entre el cliente y el servidor hay una comunicación. Cuanto ustedes más corto pongan ese tiempo, pero el host permanezca, son hosts, por ejemplo, PCs en una oficina que no se mueven, no tiene sentido poner un list time corto. ¿Por qué? Porque vamos a generar tráfico en la red que no tiene sentido. ¿Sí? Vamos a meter tráfico que no hace falta, que nosotros podemos reducirlo dándole un list time, por ejemplo, de un día. ¿Sí? Entonces decimos, no, yo te lo asigno por un día, es una PC que siempre está. Y además, no tengo muchos dispositivos que van y vienen, entonces tampoco es que me van a faltar IPs que si yo te asigno un día. ¿Sí? Y acá entra el concepto de asignación estática, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, como decía Javier, un hotspot en un aeropuerto. ¿Saben el concepto de hotspot? No. No. Un hotspot sería, por ejemplo, un Wi-Fi de cortesía en un aeropuerto, en una sala de espera en una farmacia, por ejemplo, que les dan un Wi-Fi de cortesía, que ustedes se conecten a un hotspot, dice que les da un internet libre durante determinada cantidad de tiempo, por ejemplo. ¿Sí? Que vamos a ver hotspot, cómo configurar que ahí también ustedes ahí configuran los portal cautivos y demás. Van a un sanatorio, por ejemplo, ustedes se conectan y ahí nomás los manda a la página de bienvenida del sanatorio y le dice entrar a hotspot, eso es. Ahí lo vamos a ver bien. Pero bueno, vamos de cuenta que es un Wi-Fi de cortesía. Para clientes de una farmacia, que hay mucha rotación. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le pongo, vamos a hacer de cuenta, una farmacia que vende 1000 tickets por día? Vamos a hacerle más, 2000 tickets por día. ¿Qué pasa si ese Wi-Fi de cortesía está en una red /24 y yo le pongo un list time de un día? Claro, cuando llega a ocupar los 254, se lo lleva a la casa y no se queda sin... El cliente dejó de comprar, se fue, pero yo sigo esa entrada, va a seguir un día. ¿Sí? Claro. Entonces no es lo óptimo configurar un día ahí, porque seguramente va a venir el cliente 255 en adelante y no van a poder conectarse. Y van a decir, che, no me anda el Wi-Fi, o sea, ¿pero por qué? No es que no anda el Wi-Fi, nada, no está asignando el IP. No le está asignando IP porque no tiene IPs para asignar, porque asignó a los 254 primeros clientes y los otros se quedaron sin IP durante un día. Al otro día sí, no hay problema. Cuando se cumple el día del list time, lo libera. Pero mientras tanto, perdieron hubo un montón de gente que no se pudo conectar porque no había direcciones IP disponibles. Entonces, ese es el concepto de list time. Y volviendo a lo que decía Javier, el list time apropiado depende de la red que ustedes tengan o el uso que le vayan a dar. ¿Sí? Ahora,
como decíamos, en una oficina, ¿sí? En una oficina donde, por ejemplo, hay 10 PCs, ¿sí? No tiene sentido dar un list time de 1 hora. O sea, ahí podemos dar un list time, por ejemplo, de un día, que sabemos que son dispositivos que se usan todos los días, que no va cambiando eso, no se mueven, no son notebooks, son PCs y demás. No tiene sentido andar generando tráfico de list time que lo podemos resolver con un list time más largo. Entonces, en ese caso, sí, por ejemplo, agregamos un día. Pero también podemos decir, por ejemplo, hagamos de cuenta que esta PC, que la 12 es la Virtual PC 1 es una PC, y decimos, vamos a hacer una cosa, directamente a esas PCs de la oficina le hacemos una asignación estática, que tomen siempre la misma IP. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahí, agarramos, vamos a la tabla de list time, apretamos el botón secundario sobre la entrada y tildamos donde dice ahí make static. Entonces fíjense, vean por favor la D esa va a desaparecer, ¿sí? Porque la asignación ya no es dinámica. La asignación en ese caso ahora es estática, ¿sí? Para esa Mac, para esta Mac, el servidor de DHCP siempre va a entregar esta IP, ¿sí? Siempre va a entregar esta IP. Entonces, una forma de hacer una asignación estática, les repito, tiene sentido cuando estamos hablando de siempre los mismos dispositivos en la red. Si cambian, no tiene sentido hacer esta asignación porque también nos vamos a quedar sin direcciones IP. ¿Por qué? Fede. Sí. Perdona, redondear la idea, pero te hacía una pregunta. Si tenés un cliente que necesita una IP fija, suponete, tiene una computadora que la accede en remoto y tiene que tener una IP fija. Justo iba a decir eso. Ah, si ustedes, perdóname. por ejemplo, necesitan una IP fija porque es un servidor de algo y demás, pueden hacer la asignación estática acá, ¿sí? Pueden hacer la asignación estática acá. Entonces, en la máquina no hace falta que configuren el IP fija en la máquina, directamente hacen la asignación estática acá y siempre le va a dar el servidor de TCP la misma IP, ¿sí? Entonces, eso lo pueden hacer desde acá. Y suponiendo que vos como administrador decís, bueno, las primeras 50 IP las tengo reservadas para asignar fijas y las querés poner a mano, ¿se puede poner acá en el...? Justo estaba por decirles eso. Vamos a apretar más y acá decimos, vamos a asignar la 192, 168, 2200. Perdón. La 2, por ejemplo, la 150 a esta Mac, ¿sí? En forma estática. Entonces, fíjense, yo acá la Virtual PC 1 tenía las 2200. Yo ahora le cambié a la misma Mac la 2150. En este momento, si yo voy a Virtual PC, vamos a ir a la Virtual PC, la 1. Fíjense, si me muestra el IP es la 2200. Durante 10 minutos más la va a tener. 10 minutos no sé cuánto tiempo quedará el list time, ¿sí? Pero si yo le pongo DHCP, que de nuevo de nuevo pida una dirección IP, fíjense que ahora es la 150. ¿Sí? Bien. Fede, sí. Y vuelvo unos pasos para atrás. Para decirle que vos vas a reservar las primeras 50 de la red, sí. ¿Lo haces cuando asignabas el rango de la 2 a la 154? No necesariamente, porque si vos las vas a asignar... Que asigne de la 60 a la 254 o no. Claro, si vos vas a asignar las primeras 50, no las pondrías yo no las pondría en el pool, para que no haya riesgo de que las asignes, porque si vos las pones en el pool y vos no las asignaste estáticamente, ¿sí? El pool cuando empiece a entregar direcciones al servidor de DHCP, va a entregar esas. Entonces yo no las pondría en el pool, ¿sí? Yo no las pondría en el pool. Sería, por ejemplo, de la 60 a la 200 y de la 2 hasta la 59 me la guardo yo para hacer una asignación estática. ¿Sí? Genial. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, ahora... Una pregunta más. ¿No hace falta poner la dirección de IP estática en la PC o en el host para que esté más ligado? ¿O no hace falta? Todo lo manejas del router.
En realidad, no es que haga falta o no haga falta, eso depende vos como administrador cómo querés hacer el diseño de tu red. Para vos como administrador te va a ser mucho más fácil hacer toda la administración desde el router y no en la PC, porque, a ver, repito, depende cómo vos quieras hacer. Muchas empresas o ISP dicen, no, yo hago una dirección, configuro la IP en forma manual en el host, ¿sí? Pero bueno, vos perdés un poco ahí la administración, porque si le pasa algo a esa PC y demás, tenés que ir a la PC y demás, o si querés cambiar algo en la PC, tenés que ir a la PC. En este caso vos podés todo manejar desde el router, es más fácil la administración. No hay una respuesta correcta de decir esto es mejor o esto es peor. Es tenés mejor control si haces todo desde el router, en este caso de las asignaciones de las direcciones. Ahora, normalmente un servidor, un file server, un SQL server y demás, se le suele asignar direcciones IP fijas, normalmente. Claro. Es como que estaba más centralizada la gestión ahí dentro del Y router. normalmente se hace así para decir, bueno, yo voy a hacer todas las configuraciones. La gente del sistema va a decir, bueno, todas las configuraciones de un SQL Server lo mando acá, por ejemplo, a este IP, listo. Entonces, en ese caso, hacen la asignación manual. Pero eso depende del diseño de red que vos le quieras dar. También podrías poner una entrada estática y que asignes esa IP. Incluso en el día de mañana que le quieras cambiar la IP a un servidor, lo haces desde acá y no tenés que ir al servidor. Pero bueno. Claro. También se puede caer el router y último, conseguís otro, lo agrego acá. No sé, o algo así. Claro. Sí, eso lo vamos a ver en la última clase de lo que se llama BRRP, que es un router redundante. Más adelante, nos estamos adelantando un poquito. Pero bueno, ¿hasta acá está claro? Sí, bastante claro. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, para terminar el tema de HCP, puede darse el caso de que ustedes digan, bueno, yo quiero hacer un poquito más segura mi red. Yo tengo una red donde tengo, vamos a hacer un ejemplo muy chiquito, de una empresita, un cliente que es una empresa que tiene 10 PCs y tienen 3 tablets. Yo no quiero que se conecte más nadie, que se dice el dueño, no quiero que se conecten los celulares, no quiero que se conecten nadie. Y bueno, no le da clave, no, pero la clave la sabe, entonces no quiero que se conecte más nadie. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros decimos, se conectan las 10 PCs, vamos a agrandar un poquito acá, se conectan las 10 PCs, se conectan las 3 tablets, y nosotros hacemos todas las direcciones estáticas, ¿sí? Hacemos todas las asignaciones estáticas. Entonces vamos acá y ponemos make static, ponemos acá make static, ¿sí? De los 13 dispositivos hacemos todos estáticos. Bueno, pero si saben la clave del Wi-Fi, va a venir un celular y se van a conectar y el servidor de HCP, si tiene direcciones IP, se la va a entregar, ¿sí? Bueno, para nosotros evitar eso, hacer más seguro el acceso a nuestra red, podemos ir a donde dice acá DHCP, vamos a pararnos sobre cualquiera de estos, y fíjense que donde dice address pool, ¿sí? Address pool, en vez de poner el pool de direcciones que nosotros configuramos donde dice static only, ¿sí? Entonces, en ese caso, el servidor de HCP solo va a entregar las IP que están configuradas como estáticas. Entonces, el caso del ejemplo que yo dije, va a entregar, van a conectarse las PCs esas, les va a entregar la IP configurada esa. Las 3 tablets les va a entregar la IP a esas 3 tablets que están en la entrada estática. Ahora, va a venir un celular, se va a poder conectar a Wi-Fi, pero nunca va a obtener IP, porque no tiene una asignación estática, ¿sí? Entonces, es una forma de hacer más segura nuestra red, ¿sí? Desde el lado de la red. A nosotros, a medida que vamos avanzando, van a ver que nosotros tenemos distintas formas de entrar a la red y distintas formas de securizar nuestra red, ya sea de los ataques que nos pueden hacer desde Internet, haciendo un hardening, haciendo la configuración de firewall, o desde el lado de nuestra red, haciendo las configuraciones a la parte de que sí, acá vamos a trabajar sobre las interfaces, sobre los servidores de HCP y demás, que es porque estamos en la red LAN, o sea, estamos adentro de nuestra red. Entonces, en este caso, nosotros haríamos un poco más segura nuestra red si decimos solamente que asigne las IPs que están en las entradas estáticas.
y nada más, que no asigne IP del pool de dirección. ¿Entienden el concepto de cuándo usaríamos eso? Sí, se entiende. Está bueno. Perfecto. Sí, sí, se entiende bien. Está bueno, bueno. Bueno. A ver, antes de ir a DNS no quiero olvidarme nada. Vamos a ver, me voy a buscar el machetito. Sí, ya vimos las entradas estáticas. Bien, vamos a DNS. DNS, ¿qué es DNS? Básicamente es el Domain Name System que nosotros, como sabemos, los dispositivos de red se comunican por medio de direcciones IP, pero usan los dominios por una forma más fácil y amigable para nosotros los humanos de acceder a los dispositivos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en Google, por ejemplo, estamos entrando en realidad a una dirección, pero como nosotros nos sería muy complicado memorizarnos las direcciones IP de todos los hosts, de todos los servers a donde queremos entrar, directamente lo hacemos por dominios, que precisamente son google.com, lavoz.com, clarin.com, página12.com. Entonces, de esa forma, nosotros vamos entrando a los distintos portales por dominios que son más amigables para nosotros para direccionar, ¿sí? Bueno, ¿cómo se resuelven esos dominios? Precisamente con el DNS. Hay una tabla que dice lavoz.com, clarin.com, google.com, tienen tal IP, ¿sí? Entonces, esa tabla resuelve nuestro nombre de dominio y nos direcciona a la IP correspondiente. Para eso nosotros sí o sí tenemos que tener un servidor de dominio. Si nosotros no tenemos un servidor de dominio configurado, no podemos navegar, salvo que conozcamos la IP. Entonces, para eso yo voy a ir a un ejemplo. Fíjense, yo acá voy a DNS. Fíjense que yo tengo el DNS 192.68.63.2. Yo le voy a sacar en DHCP Client el usepeer DNS. Entonces, yo ya no voy a tener más el DNS configurado. Esto recién lo vimos. Yo quiero pinguear a facebook.com y me dice, no puedo resolver el dominio. Ahora, yo les pregunto, yo pingueo acá al DNS de Google, ¿me va a responder o no? Sí. Me responde. ¿Por qué? Porque en realidad yo sí tengo salida de internet. Lo que no tengo es un servidor de dominio que me permita resolver el dominio precisamente al cual yo estoy apuntando, ¿sí? Por eso es importante que nosotros siempre tengamos un servidor de dominio configurado. Claro, capaz que si le haces ping a www.google.com, ahí no te lo resuelve. Es que no lo va a resolver porque no tengo, Claro. no tengo ningún servidor de dominio configurado. Claro. ¿Sí? Ahora, fíjense. 2 segundos, acá está. Si yo pongo 2 segunditos. Fíjense, pinggoogle.com. Ahora, si yo hago ping a 172, 217, 162, 238, fíjense que me responde. O sea, yo puedo llegar a Google. Lo que no puedo llegar a google.com porque no tengo un servidor de dominio configurado. ¿Sí? Está claro. Entonces, por eso es la importancia de nosotros tener nombres de servidores de dominio configurados. En MikroTik, nosotros podemos hacer que actúe como un servidor de dominio, que en términos formales no es un servidor de dominio, sino un caché DNS. Fíjense, yo voy acá a DNS, bueno, voy al DHCP Client, le vamos a configurar que me lo agregue. Ay Dios, perdón. Acá. Fíjense que se agregó un Dynamic Server. ¿Por qué es dinámico? Porque es dinámico. Porque me lo asignó un servidor de DHCP por medio de la interfaz de DHCP Client que yo tengo configurada. Pero yo también podría agregar servidores de DNS manuales. Por ejemplo, dijimos los de Google. ¿Sí? Entonces yo, ahí fíjense, tengo un servidor de DNS manual que yo tengo configurado. ¿Sí? Ahora, yo tengo configurado servidores DNS en el router.
Vamos a ir a una virtual PC. A ver. Vamos a ir a la virtual PC 3. ¿Sí? Fíjense, yo pongo show IP para ver, tengo una IP configurada. Voy a hacer un ping al router. El router que es el 4.1, ¿sí? Llego al router, ¿sí? Voy a hacer un ping a los servidores DNS de Google, ¿sí? ¿Creen que me va a responder o no? Antes. Sí, si Sí. tenés ahí internet. Para mí, sí. No me va a responder. Bueno, acá va a entrar otro concepto. Va a entrar otro concepto que no es necesario en este momento que lo entiendan, pero sí es necesario que sepan que hay que configurarlo porque los laboratorios que tenemos de acá hasta que sí veamos este concepto lo van a requerir. Esto tiene que ver parte de la configuración inicial. ¿Por qué no me responde? Les voy a decir por qué no me responde. Porque yo o sea, figúrense que nosotros en este momento estamos parados en la PC, no en el router, ¿sí? Nosotros estamos parados en la PC. Y yo digo, yo voy a hacer un ping a Google, al servidor DNS de Google. En este caso no me interesa el DNS, olvídense del nombre de dominio y demás, a la IP, ¿sí? A la IP de Google. Yo entonces digo, ¿cuál es mi puerta de enlace? La 4.1, que es el router. Entonces yo tiro un ping al router, llego. Ahora yo tiro un ping al 888. Cuando llega el router dice, al 88 sí, lo mando por mi puerta de enlace por defecto. Por mi puerta de enlace, por mi ruta por defecto. Lo mando. Lo manda. Cuando vuelve el ping, vuelve al router, ¿sí? Vuelve al router, pero no sabe cómo volver al host. ¿Por qué? ¿Y por qué digo vuelve al router? Porque desde el router del 88 vimos que sí funciona. Del router, cuando yo hago un ping a 888, sí funciona. ¿Pero por qué? Porque acá entra el concepto de masquerade. ¿Ustedes lo saben? ¿Alguien conoce el concepto de masquerade? No. 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 Bueno, el concepto de masquerade es precisamente lo que nos permite a una red LAN navegar por internet con una sola IP pública, ¿sí? Todas las direcciones privadas, ¿sí? Todas las enmascara en una sola IP pública y hace una tabla el router diciendo la petición, por ejemplo, que en este caso de la PC3, yo la hago desde mi IP pública, pero cuando vuelva yo tengo que devolverla a la dirección IP de la IP3. Como en este momento nosotros no tenemos configurado el masquerade, ¿sí? En el router, no sabe a dónde va, no sabe a dónde lo tiene que devolver a la respuesta de la petición del ping en este caso. Entonces, ¿cómo configuramos el masquerade? Repito esto, quiero, así sea que se lo están aprendiendo de memoria, apréndanselo, después lo vamos a entender bien. Vamos a IP, vamos a firewall, ¿sí? Igual ahí explico un poquito mejor el concepto de masquerade. Vamos a la pestaña que dice NAT y acá agregamos una regla y que dice chain source NAT out interface. ¿Cuál es la interfaz de salida de nuestro router? El 1. El El de uno. internet. La interfaz de DER1. ¿Sí? Y acción pongo masquerade. ¿Sí? Ahí les voy a explicar bien de qué se trata esto. Acá primero les muestro cómo se configura, lo voy a hacer de nuevo, de cero. Chain source NAT, out interface, o sea, la interfaz de salida es la interfaz de salida de internet, y acción masquerade. ¿Sí? Así configuramos nosotros el masquerade. Fíjense que si ahora yo hago el ping, me responde. ¿Sí? Bueno, ¿por qué me responde? Entonces acá va la explicación un poquito mejor. Vamos a hacer una explicación un poquito mejor. Yo tengo vamos a hacerlo acá. Yo tengo mi router que tiene dirección IP pública, ¿sí? Que acá para el tema de laboratorio en mi IP pública es la 168, 63, no me acuerdo. Vamos a hacer, era 63, ya les digo, disculpen. .2 me parece.
No, no, la 2 es la salida. Es la 63, no me la acuerdo, 63189. ¿Sí? Ah, Esa es mi dirección IP pública de mi router en el laboratorio. ¿Sí? Vamos a hacer 63189. ¿Sí? Vamos a pararnos en esta PC, que es la que hicimos el ejemplo. Y acá yo tengo la IP, que es una IP privada. A ver, les pido, denme la concesión de que como si esta fuese una IP pública, ¿no? Acá tengo la 4254. ¿Sí? Bueno, primero vamos al ejemplo este. Cuando yo desde el router tiro un ping a Google, vamos a hacer el 888, no lo voy a escribir todo. ¿Qué dice? Mi router, una de las interfaces de mi router es esta IP pública. ¿Sí? Entonces yo tiro un ping a Google, esto va a Internet, e Internet me responde a mi IP pública la petición del ping al 888. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Entienden cómo funciona eso? Sí. sí. Perfecto. Bueno, ahora ¿qué pasa cuando el ping ya no viene de mi router, sino que viene de una PC? La PC pide una petición al ping al 888 al router. El router dice, a ver, ¿yo tengo conectada directamente la red 888? No, bueno, lo mando a mi ruta por defecto, a mi default route. Cuando lo manda al ruta por defecto, sale a Internet. ¿Sí? Sale a Internet por medio de la IP pública, porque dijimos que la IP pública es la que es la gateway de nuestra ruta por defecto. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos la tabla de ruteo? Sí. Bueno, cuando vuelve la petición, hasta acá funciona igual. Vuelve la petición a la dirección IP pública. ¿Qué pasa? En realidad, la dirección IP, cuando nosotros tenemos un datagrama IP, nosotros tenemos un IP source, origen, y un IP destino. ¿Sí? Sí. Un IP destino. Cuando acá sale la petición al ping, la IP destino es la 888. Me es difícil escribir con el mouse, pero bueno. Y la IP origen, esto es cuando sale la petición, es la 4254, ¿sí? Pero es una dirección IP pública, una dirección IP privada. La dirección IP privada, dijimos, en Internet no rutean por Internet. Entonces, cuando llega acá el router cambia la dirección IP, esta privada, ¿sí? Por la dirección IP pública del router. ¿Sí? Entonces, sale el ping. Cuando vuelve, cuando viene la respuesta de Google, del 888, se intercambian. La dirección IP destino pasa a ser la dirección IP source, la dirección IP origen, y la dirección IP source, la de origen, pasa a ser la de destino. Entonces, ¿pero qué pasa? No responde a la dirección IP esta, porque es una dirección IP privada. Dijimos que en Internet no pueden rutearse las direcciones IP privadas. Responde a esta dirección IP pública. Si yo no activo el masquerade, el router no sabe que tiene como destino final esta IP y no esta. El masquerade lo que hace es precisamente una tabla, ¿sí? El masquerade se refiere a enmascaramiento, precisamente que las direcciones IP privadas las enmascaran en direcciones IP públicas. Entonces hace una tabla que dice, la petición 1, ¿sí? Imagínense, la tabla tiene muchísimas entradas, dice la petición 1, la dirección IP origen era la 4254, ¿sí? Tenía como destino la 8888. Entonces, cuando te vuelva una respuesta del 888, esto dice el router dice, mándalo a la 4254. Eso es lo que nosotros hacemos con la regla de masquerade, ¿sí? Por eso, cuando no la tenemos configurada, no nos respondía Google, y cuando la tenemos configurada, sí nos responde. ¿Entendieron? Sí. Quedó bien claro ahí, por lo menos para mí. Es ¿Cómo? nateo. Es un nateo, exactamente. Un nateo de un source NAT, ¿sí? Un nateo de origen, porque también vamos a ver lo que es Destination NAT, que muchos de ustedes lo van a conocer como Port Forward, Virtual Server y demás. Eso es la primera y segunda clase del segundo módulo, que es Firewall, ¿sí? Pero en este caso, todas esas cosas no las vamos a ver, pero sí el masquerade necesito que sepan configurar. ¿Sí? Después lo vamos a ver un poquito más mejor, pero sí, a grandes rasgos quería que sepan de qué estamos hablando, y todos los routers tienen un enmascaramiento, porque es lo que permite a las direcciones IP privadas navegar por Internet. ¿Sí?
Bien. Bueno, volviendo al tema. Ahora dijimos, estábamos en la PC... ¿Cuál me había parado? Ah, en la PC 3. Bueno, me confundí. No era la 2, sino la 3. Fíjense que ahora sí me responde Google desde la PC. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto. Vamos de nuevo. Disculpen, me confundí. Yo tengo servidores DNS configurados en el router, ¿sí? ¿Me va a responder si yo hago, por ejemplo, una petición a facebook.com? Les pregunto. Yo hago ping. Si no tenés DNS, no vas a poder resolver lo que sean nombres de dominio. Bueno, miren. Show IP. Dice show IP. Fíjense que yo tengo el DNS configurado, que es el 63.2. Tengo en la PC, tengo en la virtual PC tengo un DNS configurado. ¿Sí? Y es el 63.2. Les pregunto. Yo tiro a facebook.com. ¿Creen que me va a responder o no? Sí, si Ahora está sí. mascarado, sí. Sí, Si ese está que te cacheado, da- sí. Ese que te da el cliente, aparte, el cliente tuyo. Independientemente si está cacheado o no, ¿me va a responder o no? Porque, o sea, si no está en el caché, lo va a ir a buscar. Pero les pregunto. Ah, porque tenés el servidor 88 que te apunta afuera. Claro. Pero sí, debería andar. Me responde. Sí. Sí, me responde. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ir al caso de la Virtual PC 2. A ver si acá está. PC 2. Acá, que yo, le voy a poner show IP, que dicen que el servidor DNS es el 3.1. ¿Sí? El 3.1 es el router. Entonces yo voy a ver si llego al router. ¿Llego al router? Llego al router. ¿Al router? Sí. Sí. ¿Llego al 888? Si no está enmascarado, no sé. Llego al 888. Está el masquerade configurado, no hay problema. Ahora, ¿llego a facebook.com? Ahora el No. servidor DNS es el router. No, no. ¿Por qué no? Les pregunto. ¿Por qué creen que no? ¿Se agregó el enmascaramiento ahí, en esa interfaz? No te entendí, Gustavo. ¿Me puedes...? ¿Se configuró el enmascarado en esa interfaz? Para ese No, router? es que el masquerade no tiene que ver con la interfaz, por así decirlo, de la LAN, sino con la, Sí. vos configurar la interfaz de salida. Y sí está configurado. No hace falta que lo configures para una interfaz. Para todas las Exactamente. Vos con Claro. que le digas masquerade la interfaz de salida, ya está. En el servidor que estás apuntando en la dirección IP del router, me decís, ahí La está dirección IP configurado. ya no es el 63.2, ya no es, por ejemplo, un servidor DNS externo, sino es el router. El router no está respondiendo la petición te DNS. resuelve afuera. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no está respondiendo la petición DNS? Porque no conoce la dirección fb.com. Pero fíjense que yo tengo acá servidores DNS configurados en el router. No faltaría poner claro, el tilde. Ese el tilde allow. verificar. Allow remote Allow. request. Exactamente. Bueno, en realidad yo tendría que habérselos dicho, quería que lleguemos juntos, que ustedes sí o sí, para que el router responda, tiene que estar tildado el allow remote request. ¿Sí? Fíjense, ahora vamos a ir y fíjense que ahora sí me responde. Porque yo puedo tener los DNS configurados, pero si no le digo responde las peticiones DNS, no me va a responder el router precisamente. ¿Sí? Por más que yo tenga los DNS configurados. Perfecto. Muy bien. Rabellino dice, no sé cuál es tu nombre. Sergio Rabelín. Muy bien, Sergio. Perfecto. Bueno. Ahora fíjense que acá yo dice caché, que acá yo tengo todas las entradas, que ahí creo que Diego lo había hecho, o Héctor, no me acuerdo, del tema del caché. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una petición DNS, se graba en el caché. Si es más, si yo no tengo tildado allow remote request, pero la tengo en el caché, lo va a responder igual, porque está. Pero ¿qué pasa? No me va cuando
yo no tengo tildado a los remote request, si no están en caché, cuando haga la pregunta, no va a ir a buscar, si no está en la tabla, no lo va a ir a buscar a la entrada esa, ¿sí? Y también yo puedo agregar una entrada estática en la tabla DNS y decirle, por ejemplo, cuando todo lo que, si querés pinguear, por ejemplo, al router, le ponemos la dirección IP 192.168.3.1, ¿sí? Por ejemplo. Entonces decimos, si yo pingueo al router, va a responder ese IP, por ejemplo. Entonces puedo hacer una asignación estática en la entrada DNS. Bueno, es simple el tema DNS, la configuración. En realidad es solamente tener un DNS configurado y ponerle a los remote requests. Nada más que yo lo que quería es que entiendan bien el concepto de cómo se hace, de que estamos hablando, y que sobre todo que lleguemos juntos a eso de que sí o sí que hay que tirar el allow remote request. Como último comentario, DNS trabaja en UDP 53, pero cada vez va ganando terreno usar servidores DNS más seguros. Entonces ustedes podrían, por ejemplo, Cloudflare tiene un servidor DNS que ya trabaja por no UDP, sino por TCP, y además que instala un certificado. Entonces es una manera mucho más segura de trabajar con DNS. No lo vamos a ver, pero sí se los comento, y al que le interesa me dice, yo le puedo dar más información. Pero pueden configurar, pueden instalar un certificado como un cliente, para un cliente DNS, y hacerlo mucho más seguro el tema de los DNS. ¿Por qué? Porque también alguien con conocimientos podría hacer un ataque por medio de un servidor DNS, y como todo tráfico DNS es UDP 53, redireccionar todo ese tráfico a un servidor que tenga contenido malicioso y hacer un ataque a su red, ¿sí? Entonces, de esa manera, con los certificados es más seguro. Pero eso se los quería decir como comentario nomás. Bueno, desde ya les digo que vamos, ya nos está llevando más tiempo de lo que esperaba la clase, pero son temas importantes que ténganme un poquito más de paciencia. Yo ya esperaba haber terminado ahora, pero ténganme un poquito más de paciencia, y todavía nos queda un tema. No, pero está interesante, digamos, está bueno saberlo todo eso, y importante. Tengo medio termo todavía, así que alcanza. Me tengo que preparar el termo yo también. Buena idea, ¿eh? Es buena esa. Los viernes a esta hora, discúlpenme, miren, esto es un comentario aparte, ¿no? Permítanme esta diferencia. No lo iba a dar el curso porque ando con muy poco tiempo, y el único día, yo el año pasado había semanas que daba 3 clases del curso, 3 días por semana. Este año ando muy complicado de tiempos y no lo iba a dar el curso. Me insistieron para que lo dé, pero yo les dije que el problema que tengo es que, como yo lo doy al curso, necesito tiempo, no solo para dar la clase, sino para prepararla y demás. Entonces, el único día que encontré es el viernes. Yo sé que es un garrón el viernes, porque es el último día de la semana, todos cansados, pero bueno, es el único día que encontré para poder la clase así, que con tiempo, y que poder hacerlo, porque realmente otro día no tengo. Así que discúlpenme el tema del viernes. Es más, ahora, por ejemplo, es un tema complicado el viernes porque, por ejemplo, viene Pascua y no el viernes de Santo, y vamos a tener que recuperar la clase otro día, pero bueno, es el único día que tengo. Entonces, sé que es medio Iremos pesado. más tarde a los asados. Se hace medio tarde, pero bueno, vamos a tratar de ponerle pilas para que salga lo mejor posible. Bueno, vamos a bridging, ¿sí? Este tema es importante, así que yo calculo que en 20-25 minutos para las 9 tendríamos que estar, pero es importante que lo entendamos bien. ¿Qué es la función de un bridge? Nosotros unimos varias interfaces físicas en una interfaz lógica, pasando las tramas entre los puertos con las mismas reglas como si funciona un switch. Básicamente es configurar un switch entre los puertos del router MikroTik, ¿sí? Típicamente nosotros lo utilizamos para unir 2 redes o segmentos para formar una sola red. El mismo concepto de switch, pero funciona diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando compramos un switch. Por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Compramos un switch, vamos a hacer algo simple, un TP-Link. Lo enchufo, conecto los dispositivos y listo, sale andando. Nosotros no sabemos qué pasa dentro. Bueno, en el caso de MikroTik, nada es tan simple y nada es tan directo. Tenemos que tener ciertas consideraciones. Entonces, no se trata solo de decir, o sea, nosotros tenemos que configurar primero un switch, decir qué puertos
van a formar parte de ese switch, y además a esa interfaz sí o sí asignarle un IP. Ahora vamos a ver. Bueno, esto también es importante. Fíjense que dice, ruteros nos permite bridgear 2 o más interfaces sin importar el tipo. Quiere decir que nosotros podemos poner también dentro del bridge interfaces wireless, ¿sí? Y para lograr esto se deben seguir estos 2 pasos. Crear el bridge y después agregar los puertos, como le dije recién. Fede, yo no estoy viendo, no sé si soy yo, no estoy viendo la filmina. No estamos viendo la pantalla. A ver, 2 Resumen, segundos. dice la pantalla. Resumen, más. No sé por qué habrá quedado colgada, pero la vuelvo a compartir. 2 segundos. Ahí volvemos. ¿La ven o no? ¿O sigue siendo en resumen? No, resumen. Sigue resumen. 2 segundos. ¿Sigue en resumen? Sí, señor. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, ahora Bueno, sí. vamos a volver. Bueno, en realidad lo que vimos es lo que les dije en forma oral, así que no nos perdimos nada. Y ahora vamos a ver cómo es la configuración de un bridge, ¿sí? Para eso vamos a usar el mismo esquema que nosotros tenemos acá. Acá. Pero Disculpe, en vez de usar... Sí, disculpen. me tengo que desconectar, van a cerrar el lugar donde estoy. Así que me conecto un ratito en otro lado. Me trato de conectar. No hay problema. Tengo que irme donde estoy porque tengo que cerrar. Así que. No hay problema. No hay problema. Disculpen. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, en vez de tener 3 interfaces, como 3 redes diferentes, ¿sí? Vamos a hacer un bridge en donde vamos a poner en ese bridge las interfaces EDR2, EDR3 y EDR4, ¿sí? Entonces, para eso, vamos a ir acá a la configuración del router. Yo voy a borrar las configuraciones de DHCP que tengo configuradas. Voy a borrar los pools. Lo he configurado. Y voy a borrar las direcciones IP que tengo configuradas en las interfaces EDR2 a EDR4. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es crear un bridge. A ese bridge le vamos a denominar LAN. Y vamos a poner en ese bridge de los puertos EDR2, EDR3 y EDR4. Similar que como si fuesen esos puertos un bridge, un switch. ¿Sí? Todos entienden el concepto de switch, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Entonces, para eso, vamos a ir directamente a la pestaña que dice Bridge. Voy a hacer una cosa, cerrar todas las otras para no meter ruido. Bueno. Vamos acá a la pestaña que dice Bridge. Se nos abre una ventana y acá, en la primera pestaña que dice Bridge, apretamos y dice, lo que hacemos es elegir el nombre del bridge. Dijimos que le vamos a poner de nombre LAN, ¿sí? Y directamente le creamos el bridge. Ahí nosotros creamos un bridge de nombre LAN. Fíjense que nosotros vamos a interfaces y se agregó una interfaz, ¿sí? Todas las interfaces que nosotros creemos, no solo las físicas, sino las lógicas, las vamos a ver en la parte de interfaces. Entonces, fíjense que se creó una interfaz que se llama LAN, que es del tipo bridge, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es agregar los puertos que nosotros queremos que formen parte del bridge. Entonces, ahora vamos a la pestaña que dice Ports y vamos a agregar los puertos. Fíjense, ¿qué interfaces vamos a agregar? Dijimos, la interfaz EDR2, la interfaz EDR3, y la interfaz EDR4. ¿Sí? Entonces, ahora las 3 interfaces físicas, EDR2, EDR3 y EDR4, forman parte de una interfaz lógica que se llama LAN, que es una interfaz tipo bridge que actúa, como les dije, como si fuese un switch. ¿Sí? Bueno,
Una vez que nosotros creamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es asignar una dirección IP a la interfaz. Acá empieza a cambiar el concepto diferente de lo que nosotros tenemos con respecto a lo que si fuese un switch común, ¿sí? Podría más asimilarse a lo que es un switch administrable, ¿sí? Pero no llega a ser lo mismo tampoco. Entonces nosotros vamos a IP, vamos acá, vamos a IP, vamos a addresses, vamos a agregar una interfaz, acá vamos a trabajar con la IP 192.100 en la red 10.0, ¿sí? Entonces ponemos 192.168.10.1/24 y yo les pregunto, ¿en qué interfaz? ¿El 2, el 3, el 4? Bridge. En el bridge. En el LAN. bridge. La interfaz LAN. Fíjense que ahora se agrega una interfaz, que es la que yo les mostré recién, que se llama LAN, ¿sí? Entonces, ahora, el puerto de R2, R3 y R4 ya dependen de una interfaz que se llama LAN, ¿sí? Perdón. Ahora, esto yo se los dije cuando vimos recién el DHCP Server. Tengo que configurar un DHCP Server para las PCs, ¿sí? ¿Sobre qué interfaz lo hacemos? ¿La de R2, de R3, de R4? LAN. Sobre la LAN. Sobre La la LAN. Sobre la LAN. Siempre que nosotros tenemos una interfaz bridge configurada y tenemos puertos configurados en esa interfaz bridge, tenemos que configurar no solo la IP en la interfaz bridge, sino el DHCP server, si configuramos un DHCP server, sobre la interfaz bridge, sí o sí. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, pregunta de exámenes. Sobre la LAN. Fíjense, ya me trae directamente el esquema de direccionamiento que nosotros tenemos. Un día, listo. Entonces, vamos a borrar estas entradas en list time y vamos a ir a una virtual PC y le vamos a pedir que tome de nuevo un IP. Por ejemplo, la PC2. Fíjense, DHCP. Fíjense cómo ya entró. Ya se generó una entrada y dice que la PC2 tomó la IP 192.168.10.254. ¿Sí? Entonces, disculpen, ya tenemos la interfaz bridge configurada. Quiero ver. Bueno, ya vamos a eso. No, antes de ver este tema, les termino la parte teórica. Yo les dije recién que nosotros podemos agregar como interfaz bridge cualquier tipo de interfaz física, incluso las interfaces wireless, ¿sí? Bueno, pero hay ciertas limitaciones con la interfaz. Debido a una limitación del estándar 802.11, la interfaz inalámbrica en modo station, eso cuando veamos en la clase 4 wireless, van a saber cuáles son los distintos modos que tenemos en la interfaz inalámbricas, pero las interfaces que están en modo station no las podemos hacer brillar, o sea, que formen parte de un bridge. ¿Qué quiere decir? Hagamos de cuenta que nosotros tenemos un router que tiene 5 puertos, el puerto 1 es nuestra salida de internet y queremos brillar los puertos 2 al 5, ¿sí? Perfecto. Configuramos el bridge, agregamos los puertos ED2, ED3, ED4, ED5 y además ese router, por ejemplo un modelo 951, tiene una interfaz inalámbrica. Y queremos que la interfaz inalámbrica, por ejemplo para los dispositivos que se conectan por Wi-Fi, como serían celulares y demás, formen parte del bridge, ¿sí? El servidor de HTTP va a entregar direcciones IP por medio de la interfaz a los dispositivos que se conecten por la interfaz inalámbrica. En ese caso no hay ningún problema. Ahora, cuando el router, la interfaz inalámbrica del router, no funciona como una AP, sino como un cliente wireless, en modo station, ¿sí? Nosotros no la podemos configurar, no la podemos brillar, ¿sí? Para eso, Ruteros, la gente de MikroTik, lo resolvió creando distintos modos que se llaman Station Bridge, Station Pseudo Bridge y Station WDS. Cuando ustedes tengan que poner una interfaz inalámbrica en modo Station y necesitan brillarla, sí o sí tienen que configurarla en alguno de estos 3 modos, ¿sí? En este caso, tal vez no les queda tan claro. Cuando veamos wireless en clase 4, sí les va a quedar un poquito más claro. Bueno, esto no se los voy a comentar. Antes vamos a
una configuración. Vamos a ver un poquito más de acá de la configuración del bridge. Bueno, nosotros acá tenemos distintas pestañas, ¿sí? No las vamos a ver todas, ¿sí? Por ejemplo, acá es donde nosotros vamos a configurar VLANs, lo vamos a ver en la clase de VLANs, ¿sí? Pero acá hay una que quiero tocar antes de terminar, ya nos queda poquito, que es esta que dice Filters. Nosotros vamos a ver más adelante, yo les comenté hace un ratito, lo que es Firewall, ¿sí? Firewall es donde nosotros protegemos al router y protegemos la red, ¿sí? Por medio de esa configuración del firewall. Pero el firewall trabaja en capa 3. Va a darse el caso de que o sea, el bridge trabaja en capa 2. ¿Les queda claro que el bridge trabaja en capa 2? Estamos hablando de nuestra red a nivel capa 2, nuestra red LAN, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Eso ténganlo en cuenta, que cuando hablamos de capa 2 y capa 3. Bueno, el firewall, como les dije, trabaja en capa 3. Nosotros vamos a proteger el router y vamos a proteger nuestra red LAN, o vamos a administrar nuestra red LAN a nivel de capa 3. Ahora, ¿por qué? ¿Cuándo usaríamos filters? Acá en el bridge. Puede darse el caso, les digo porque esto me pasó, que yo tengo un router configurado y tengo diferentes clientes inalámbricos, ¿sí? El router no actúa como una AP. Hay otro dispositivo, por ejemplo, un UniFi, ¿sí? Yo tengo un UniFi de Wikiti conectado a una de las interfaces, que es mi AP y por donde se conectan mis clientes inalámbricos. ¿Qué pasa? Puede darse el caso que yo digo, bueno, yo quiero que se conecten tales clientes, y los otros clientes yo no dejarlos navegar. Entonces, se conectan, por ejemplo, en este cliente tengo 10 celulares, 10 celulares y tablet, por ejemplo, que yo permito que se conecten en forma inalámbrica, y los otros que se conectan porque indefectiblemente terminan conociendo la clave, de la clave de Wi-Fi me refiero, yo les corto el internet, le corto la salida de internet a nivel del firewall, ¿sí? Yo configuro en el firewall, digo, bueno, todos los que tengan, por ejemplo, tal MAC, ¿sí? Dispositivo de tal MAC, yo detecté la MAC, que es diferente de las MAC que yo ya había relevado, por ejemplo, de los 10 dispositivos esos que yo sí permito la conexión, les bloqueo, que no tengan salida de internet. En este momento no me interesa que sepan cómo se hace, pero sí quiero que me sigan el cuentito. Bueno, ¿qué pasa? Acá viene el planteo. Lo que me pasó a mí. Yo tenía una red, no la había configurado yo, les digo, porque si yo si la configuro, capaz que la resolución era otra. Pero bueno, yo tenía una red que estábamos muy justos con las direcciones IP, ¿sí? Estábamos muy justos. Tenía muchos dispositivos fijos y tenía celulares que necesitaban que se conecten, pero ¿qué pasa? Muchos empleados se conectaban con el celular y me dejaban sin IP la red. Entonces, a veces venía uno de estos celulares o lo que sea que se tenía que conectar, había rotación porque había notebooks, había, por ejemplo, creo que eran como 10 o 15 notebooks que venían y no siempre estaban, pero que yo tenía que dejarles navegar cuando vengan. La cosa es que estaba muy justo con el tema de las direcciones IP. El planteo es ese, que yo estaba muy justo y celulares que no podían navegar, igual me sacaban un IP, porque se conectaban. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? El celular se conectaba, me tomaba un IP del servidor de HTTP, pero yo lo bloqueaba. En el firewall no podía navegar, pero me dejaba sin IP. ¿Qué pasa? El celular ese después se desconectaba porque se da cuenta que no podía navegar, pero ya quedaba el lease time, por ejemplo, no me acuerdo, vamos a decir 8 horas, durante 8 horas ese IP sin poder usarse. Cuando yo tenía un esquema de una red que tenía tan justas las direcciones IP, venía una notebook, por ejemplo, del dueño, vamos a hacer un ejemplo del dueño, y no tenía dirección IP y no podía navegar. Entonces a mí me llaman, y cuando te llama el cliente, no te dice,
vos sabés que no me dio una dirección IP, entonces no puedo navegar, debe estar mal el del servidor de HTTP que se quedó sin dirección IP. No, no te dicen eso. Te dicen, che, no me anda internet. No me anda internet. Bueno, entonces, ¿cómo lo resolví yo? Lo resolví acá. Lo que necesitaba, ¿cuál era el planteo? Que los celulares que no están permitidos directamente ni se ¿sí? Si el servidor, si el MikroTik hubiese sido mi AP, lo puedo hacer fácil con un access list. Cuando veamos de wireless lo vamos a ver. Pero como mi AP no era mi MikroTik, sino era un Unified, ya la conexión la lograba y ya tenía el IP. Entonces, ¿qué hice yo? Configuré acá una cosa que se llama filtros, que yo decía, las MAC que yo detectaba que no se querían conectar, yo las bloqueaba antes de que asignen IP. Entonces eso lo hacía, el bloqueo lo hacía en capa 2. ¿Sí? Sí. Entonces acá, voy acá a la parte de filters, voy acá. Esto es muy parecido a la configuración que vamos a ver de firewall. ¿Sí? Pero es esta configuración a nivel de capa 2. Y fíjense que dice chain. Chain, yo tengo tres opciones, que es input, forward y output. Cuando veamos firewall lo van a recontraentender, pero ahora se los cuento. Input es el tráfico que viene dirigido al router, output es el tráfico que sale desde el router, y el forward es el tráfico que atraviesa el router, por ejemplo, desde una interfaz a otra. En este caso, como lo que me están haciendo es pidiendo dirección IP, y el router mío es el servidor de DHCP, la cadena que yo tengo que poner es input. ¿Sí? Input, quiere decir el tráfico que viene al router. Bridges, ¿cuál? El bridge es el LAN, ¿sí? Y acá yo decía, la MAC 1122, esto obviamente es un ejemplo, ¿no? Yo digo, para esa MAC, voy acá, hay una pestaña que se llama Action, que le digo Drop. ¿Eh? Entonces, ¿qué digo? Todo tráfico que venga de esa MAC lo dropeo. Entonces, de esa manera, cuando el celular se quería conectar y pedirme un IP, yo detectaba que decía, no, esta MAC no te responde, no te doy nada, te dropeo todo tráfico de esta MAC. Te lo dropeo. Te doy de baja todo tráfico. Entonces no llegaba ni siquiera a darle un IP. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo me ahorro que directamente ese dispositivo se conecte a mi red. ¿Sí? ¿Está claro el planteo? Sí, Fede, está claro. Bueno. En caso que ya no tengas IP sí. y veas las MAC conectadas, ¿tenés forma de tumbarlas? Sí, porque eso es fácil, porque directamente voy al list time, borro la entrada y hago la regla de dropeo acá en el filtro. Perfecto. Una vez que yo borro la entrada en la tabla de list time, ya está, esa IP queda libre. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora, les tengo que hacer una aclaración más. Ya terminamos, ¿eh? Una aclaración más. Esta configuración de filtros solamente se puede hacer en una interfaz bridge. ¿Qué quiero decir? Pongámosle que ustedes no configuraron un bridge, sino que directamente su red LAN la conectaron directamente a la Ether 2. La Ether 2 conectaron a otro switch, un HP, un Cisco, ¿sí? Y ustedes a la Ether 2 le dio un IP, pero toda la entrada es por medio de otro switch, y ustedes, la red LAN solamente se conecta por la Ether 2. Bueno, en caso que ustedes tuviesen ese inconveniente, ustedes no pueden hacer esa configuración de filtros sobre una interfaz física. Entonces yo siempre lo que les sugiero, por más que ustedes vayan a usar una sola interfaz, creen una interfaz bridge, agreguen esa interfaz física a esa interfaz bridge, y entonces ustedes van a poder configurar los filtros y demás. ¿Sí? Entonces, por más que ustedes vean que no tiene sentido, en realidad sí lo tiene, porque lo que les está permitiendo es más control sobre esa interfaz. Así sea un bridge de un solo puerto. ¿Se entiende el concepto de lo que quiero decir? Sí. Perfecto. Y para terminar, lo de bridge, que esto, fíjense que acá, en donde, bueno, yo fui a la pestaña que dice bridge, hay un botoncito que dice settings, y acá dice use IP firewall. Cuando nosotros configuramos el firewall, yo les dije que el firewall trabaja en capa 3, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? No quiere decir que si no tildamos acá, no va a funcionar el firewall.
quiere decir que lo que va es aplicar las reglas del firewall entre las interfaces bridge. Yo tildo acá. ¿Sí? Si yo tildo acá, entre las interfaces bridge va a aplicar las reglas del firewall. Porque si no, no los va a aplicar. Si yo no tildo acá, como están dentro están trabajando las interfaces del bridge en capa 2, no va a pasar el firewall, lo va a tomar como un solo mismo tráfico. Cuando yo tildo ahí, por ejemplo, entre la interfaz 2 y Eder 3, las reglas que machen, las reglas del firewall que machen el tráfico entre la interfaz de 2 y Eder 3, las va a aplicar. ¿Sí? En este momento es medio abstracto, ya lo vamos a ver bien cuando veamos firewall, pero sí quiero que sepan que existe esa opción. ¿Sí? Bueno. Señores, creo que estaría todo. Listo. Creo que estaría todo. Disculpen que se hizo medio larga la clase. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Espero que haya sido de su Sí, interés sí. y que hayan entendido. ¿Sí? La clase yo la voy a subir el lunes cuando les habilite el otro contenido. Ahora sí les pido que hagan los laboratorios. ¿Sí? Ahora sí les pido más. Van a ver que en el laboratorio, para conectarse a los routers, hay unos routers que no se van a poder conectar con Winbox y les pide que hagan por medio de comando la configuración. Está ahí cómo es la configuración. Cualquier duda que tienen me avisan, pero sí vayan familiarizándose también con el tema de la consola de comando. ¿Sí? Pero traten de hacer los laboratorios. La semana que viene vemos routing, ¿sí? Como para terminar de completar esta parte introductoria. ¿Sí? Vemos routing, después vemos wireless, y ahí nosotros ya tenemos una idea de la configuración básica, que ahí sí ya le vamos a ir complejizando con el tema hotspot, firewall, balanceo de carga, VPN y todas esas cosas. Pero sí, esta parte es muy importante que la manejen bien, porque esta parte es la base de todo lo que vamos a ver más adelante. Por favor, hagan la. Señores, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ah, no, eso les quería avisar. Antes de irme, dos segunditos ya les aviso. Yo el viernes que viene no voy a estar, no puedo dar la clase. ¿Les parece que la pasemos al jueves? Perfecto. Sí, bueno, sí. No tengo problema. Vamos a pasar el jueves. Yo ahí les voy a poner. Todavía no pude determinar si va a ser a las 7 o a las 8, pero el jueves ya lo pongo bien y te lo pongo en la plataforma. Pero el viernes que viene no voy a estar. Y ya de paso, vemos cuándo recuperamos la clase de Semana Santa. Eso lo discutimos la semana que viene. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que, porque vi que varios levantaron la mano? Sí, Javier, sí. No, yo estaba saludando. Sí. Una cosita, en el laboratorio 3 me parece que estaría faltando una configuración en las Virtual PC. Porque siguiendo el instructivo así como está, al finalizar terminan sin salida. Lo que estaría faltando es configurar el DNS desde la Virtual PC, porque las Virtual PC nos toman por DHCP. En ningún momento se configuró. Entonces, si cuando termina el laboratorio, si llegan a pinguear no van a resolver nada. Bueno, ahí lo reviso y lo vemos, no hay ningún problema. Lo reviso y lo vemos. Cualquier cosa queda ahí en los foros de consulta. Si tienen alguna consulta, yo siempre los reviso. No hay ningún problema. Bueno, ¿alguna duda más? Señores, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el jueves que viene entonces. Muy amable. Igualmente, Gracias. semana. Chao, chao. Nos vemos.